Generalmente uno no puede ver los programas de televisión conflictivos o que pueden dar lugar a discusiones, a debate posterior, porque afortunadamente estamos trabajando, entonces no podemos ver esos programas. Pero el jueves pasado, saben que no tuvimos programa ni jueves ni viernes con motivo de las procesiones de Semana Santa, pues pude ver La Máquina de la Verdad. Hacía mucho que no la veía y no tenía demasiado interés en verla, tenía cosas mejores que hacer, pero cuando me enteré que iba sobre extraterrestres, no me lo quise perder. Luego me aburrí muchísimo, dicho sea todo con el máximo respeto, pero me aburrí muchísimo. Tengo la sensación de que Julián Lago ha perdido fuerza, ha perdido fondo, porque el tema era para que se hubiera puesto moradito, y no de sufrir precisamente, sino de divertirse y divertirnos a los demás. Porque se contó una historia a medias, eso en primer lugar, y en segundo porque no atacó, ni siquiera los testigos que había allí o los invitados al programa no atacaron para nada. Sisto Paz Wells, que yo tengo la sensación de que Sisto Paz Wells era el padre del Sisto que había allí. No se puede llamar el hijo igual que el padre, pero en fin, a lo mejor en Perú y de vez en cuando estamos con asuntos extraterrestres, estas cosas se llevan. Pero la historia de la misión Rama comienza mucho antes de que este muchacho que estuvo en La Máquina de la Verdad el otro día, no sé si tuviera uso de razón o cualquier otra cosa, pero sería él un niño, cuando su padre en Perú ya andaba con esto de la misión Rama y contactaba con OSAL y todas estas cuestiones. Quiero decir antes de nada, para aquellos oyentes que no tengan mucha idea de a quién están escuchando, que llevo más de 30 años en estas cuestiones y que supongo que me mantengo más o menos equilibrado porque siempre me he mantenido al margen de todo esto. Me dedico a informar porque mi trabajo es en los medios de información o de comunicación o de distracción. Yo prefiero que digan que trabajo en un medio de distracción o que mi programa es de pura distracción. No tengo demasiado interés en informar y mucho menos en enseñar nada a nadie, no soy quien. El hecho es que me dedico a estas cuestiones pues porque me dio por ahí, entonces pues llevo un montón de años en ello. Y lo de Perú tiene muchísima gracia, porque allí no ha habido nunca, al menos delante de los hermanos Paz, no ha habido nunca ningún ovni. No ha habido nunca ningún ovni porque cuando han ido periodistas serios al desierto a ver qué ocurría allí, efectivamente vieron luces. Parece ser que fueron porque dijeron mañana a tal hora tenemos ovnis en el desierto, y allí que fueron un montón de periodistas con sus cámaras y demás, y efectivamente, más o menos a la hora prevista, pues aparecieron luces en los cielos. Pero hubo un periodista que ha estado ya aquí en el programa, que viene muy a menudo, que estuvo la semana pasada, y que no se creyó mucho aquello y dijo, lo mejor es acercarme a ver esas luces. Luces que efectivamente hacían cosas muy extrañas en la noche del desierto. Luces rojas, luces amarillentas, a veces luces blancas muy potentes. Y entonces nuestro querido amigo, insisto que estuvo aquí la semana pasada, pues se acercó en un jeep a ver qué había allí con aquellas luces, a ver qué era aquello, a ver qué clase de ovnis eran. Y no eran ovnis, eran camiones, no identificados, esto sí, pero eran camiones que estaban intercambiando droga, o contrabando cuando menos. Entonces en aquel desierto, pues como en todos los demás, habrá habido luces extrañas que cruzan los cielos, pero difícilmente ovnis. Curiosamente, después de un tedioso programa en el que Sisto Paz no tuvo discusión ninguna, nadie le rebatió nada de lo que dijo, todo el mundo aceptaba más o menos, excepto, esto sí, el hombre de la NASA, que más bueno no podía ser, que era bueno como el pan de rosca, porque el ex militar, aunque ser militar es una cosa que es de por vida, porque es como el sacerdocio que imprime carácter, pero el ex militar, la verdad es que estaba el hombre un poco más bien para allá que para acá con la cuestión de los ovnis, estaba más bien a favor del tema OVNI. Todos sabemos perfectamente que la sigla OVNI significa en la jerga aérea objeto volante no identificado, pero no necesariamente procedente de Marte ni de Ganímedes, no Ganímedes, por favor, Ganímedes, no importa, las lunas de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes. Ganímedes era el sommelier de los dioses o algo así, si no me equivoco, que yo de mitología griega sé muy poco, casi de nada sé, de mitología griega menos. Bien, el hecho es que el militar estuvo muy de acuerdo con que de vez en cuando hay cosas que captan las pantallas de radar. Esto no es ninguna novedad, lo sabe cualquiera, cualquier controlador de vez en cuando ve cosas, pero de eso a decir que son naves procedentes de Ganímedes o de donde sea, mire usted, hay mucha diferencia. Y el hombre de la NASA tuvo muchísima razón, no toda no, tampoco es esto, que la NASA se calla muchas cosas, pero tuvo razón. ¿Qué más quisiera la NASA que en estos momentos detectar la presencia de un objeto volante identificado como extraterrestre? Porque entonces ya le caerían los presupuestos a montones. De esto vamos a hablar un poquito esta noche, pero no quiero olvidarme de esas firmas que desean estar con nosotros, como es el caso de Acar Sud, el agua
que es lo más importante para la vida. Bien, pues hablábamos de Sisto Paz. Sisto Paz, peruano, un hombre que está montado en la retórica del ufológico. Yo le oí hablar y me daba la impresión de que estaba dando marcha atrás en el tiempo. Mi cerebro daba marcha atrás en el tiempo y oía la rutina del ufólogo inculto, del ufólogo desmañado, sin método, del ufólogo iluminado y difícilmente contactado. Para aquellas personas que no vieron La máquina de la verdad el jueves pasado, he de decirles que todo lo que dijo Sisto Paz, según La máquina de la verdad, todo era verdad, excepto que había viajado a Ganimedes en un ovni. Esto dijo La máquina definitivamente que era mentira. Naturalmente nosotros, los que llevamos en esto muchos años sin máquina de la verdad, ya sabíamos que era mentira. Pero lo curioso es que se habló de movimientos sectarios alrededor de los grupos Rama. Y Sisto Paz se defendió diciendo que no había tocado ni un duro jamás de todo aquello, ni un peso, ni un dólar. No había tocado nunca una sola moneda de aquellos grupos sectarios que en un momento determinado se organizaron en España. Pero bien es verdad que esos grupos existieron, seguramente dirigidos por otras personas, pero teniendo como líder a Sisto Paz. Y hubo personas que ante el miedo a la llegada del final del mundo, que se anunciaba para muy próximo, pues entonces hubo gente que vendía sus pisos, que dejaba sus trabajos, que le daban un montón de dinero a alguien y que recibían a cambio un billete de avión y con él se marchaban a Perú. Y hemos conocido a personas que efectivamente vendieron todas sus posesiones, lo poco que tenían o lo mucho que tuvieran, para marcharse a Perú, a esperar allí todos reunidos, todos hermanados, esperar el fin del mundo. Supongo que estas gentes o seguirán por allí o habrán regresado y estarán ahora en el paro como casi todo el mundo. Por lo tanto, tampoco la desgracia ha sido tanta. Pero es muy penoso escuchar hablar de los grupos Rama como si hubiera sido una cosa baladí, una cosa sin importancia. Y los grupos Rama en un momento determinado agrupaban a miles y miles de personas que se dejaban lavar el cerebro y que pensaban de verdad que el mundo se iba a terminar. Hemos visto muy recientemente como uno de los affair más importantes, como fue el de Humo, algo que lleva 30 y tantos años rodando por ahí, recibiéndose cartas, si no me equivoco, Begoña nos leía el otro día aquí una carta de unos supuestos extraterrestres que como no pueden hablar de Humo ya, pues entonces se autonombraban de otro planeta diferente. Pero estamos ya muy avisados de la cantidad de estupideces y la cantidad de mentiras que se dicen alrededor de la posibilidad de vida extraterrestre. De verdad que si hay alguien en este momento deseoso de demostrar que hay vida extraterrestre son los científicos, porque están recibiendo sumas muy importantes, pero no tan importantes ya como antes. Sus presupuestos se van adelgazando poquito a poco, se van debilitando, porque no hay nada, no se descubre nada. Si de pronto supiéramos que en Marte hay vida, inmediatamente la NASA y otras agencias que las hay recibirían muchísimos y muchísimos millones de dólares o de lo que fuere. Por lo tanto, cuando oímos con esa tranquilidad hablar a personas supuestamente, ¿cómo diría yo?, equilibradas, hablar de la posibilidad de que, bueno, de que Sisto Paz no miente, pero por favor, ¿todavía duda alguien de que Sisto Paz está mintiendo, como todos los que aseguran que han estado en otro planeta, como todos los que aseguran que el mundo se va a acabar, como todos los que están con ese catastrofismo sistemático muy típico de la llegada de final de un milenio? Pero vamos a tratar de ser serios y vamos a tratar de darnos cuenta que Julián Lago puede hacer muy pocas máquinas de la verdad, porque tiene bastantes problemas, como ya sabemos, porque hay después demandas, porque hay secuestros de programas que ni siquiera ha empezado, que esto serían otras cuestiones. Y entonces yo supongo que Julián Lago pues ha cogido a Sisto Paz porque le ha parecido pues interesante para todos, y seguramente ha sido muy interesante para el público en general. Pero los que estamos en esto ya hace muchos años ya sabemos quién es Sisto Paz. Verán ustedes, la primera fotografía que dio la vuelta al mundo del supuesto Osal y de la nave en la que Osal venía, esa fotografía era el tapacubos de un Chrysler del año 1945, y es la fotografía ampliada que estaba en la sede de Rama en Perú. Entonces esto se va olvidando y llegan nuevas generaciones, llegan nuevas personas aficionadas a estas cuestiones que se interesan, y este programa de Telecinco el otro día, La máquina de la verdad, les puede despistar. Yo le pediría a ese querido amigo, no amigo, querido compañero, yo le aprecio, le admiro, le admiraba mucho más antes que ahora, de cualquier forma, pero yo le pediría a Julián Lago que no solamente llevara a las gentes que llevó, que tiene que, a mí no, desde luego, que yo no quiero aparecer en televisión nada más que a reírme. A un programa de humor iría encantado la vida, aunque muchas veces me pregunto si el programa del jueves pasado no fue ciertamente un programa de humor. Pero vamos, yo no quiero ir, a mí conmigo que no cuente nadie, que no estoy pidiendo cámara para nada del mundo, de verdad que no.
Muchas veces me lo han ofrecido y siempre me niego, porque lo mío es la radio, para venirse a afeitar y para que ustedes no sepan cómo yo soy. No me gusto yo demasiado. No pido cámara, pero hay cantidad de personas que podían haber ido con un juicio crítico muy concreto. Estaba pensando en estos momentos en determinadas personas de Valencia, no voy a decir nombres, determinadas personas de Valencia que llevan muchos años estudiando el tema ufológico. Estaba pensando en gente de Santander. ¿Recuerdan ustedes cuadernos ufológicos muy críticos? Estos son algunos de los que tenían que haber estado el otro día en el estudio de La Máquina de la Verdad, para haberle preguntado cosas concretas, y no solamente a Sisto Paz, que en el fondo estaba defendiendo sus garbanzos. Decían, nunca me llevo yo un duro de esto, únicamente me invitaban aquí y allá, tuve que dejar el banco porque, a ver, no me daba tiempo ya. Pues mire usted, esto es como un amigo mío que decía, voy a tener que dejar el trabajo porque no me da tiempo a atender a los ligues. Pues esto es lo que le pasaba, según contaba el otro día Sisto Paz Wells, que tuvo que dejar su trabajo porque no le daba tiempo sino asistir a los congresos, a los simposios y a los certámenes ufológicos. Sisto Paz, como otros muchos, llevan un montón de años viviendo de esta cuestión, y está muy bien, cada cual que se apañe la vida como pueda. Pero de eso a querernos vender la burra, de que se va en ovni, pero usted, por favor, no, seamos serios, no y no. Hay incluso algunos evangelios apócrifos que posiblemente sean apócrifos por eso, porque hay un evangelio apócrifo muy curioso que habla de que le cogen y le llevan una nave y da la vuelta al mundo. Y fíjense ustedes en la época en que está escrito el apócrifo, que a lo mejor es en el año 200 o 300 de nuestra era, y ya ahí contaba que la Tierra era redonda. Ya ahí contaba eso, y además hablaba de que había vida en otros mundos. Sin embargo, cuando se quedó en apócrifo es que no tenía nada de real. Porque el apócrifo puede tener por lo menos unas connotaciones de verdad, o estar inspirado en una verdad relativa, pero este lo desecharon inmediatamente porque eso de un viaje por el espacio no le entraba en la cabeza a ningún padre de la Iglesia, como es lógico, mire usted. Pues a nosotros tampoco. Con todo lo que hemos avanzado, tampoco nos entra en la cabeza que nadie nos pueda hablar de un viaje así. Por otra parte, ha habido últimamente sectas, y no voy a decir nombres, no quiero crear problemas ni a mí personalmente, ni mucho menos a Onda Cero, pero ha habido por ahí sectas que incluso han secuestrado a hijos de personas muy conocidas, y los líderes de la secta, homosexuales todos ellos, decían que eran enviados de los extraterrestres, y con estas artes convencían a jovencitos, los introducían en sus tiendas de campaña, en los campamentos ufológicos nocturnos, y ya lo que pasara dentro no sé. Pero parece que en los juicios se habló de abusos deshonestos y demás historias. Alrededor del fenómeno ufológico hay de todo. Como en botica, hay de todo. Pero aquí más. En la cuestión ufológica, más. Porque ha habido desde homosexualidad encubierta hasta abusos deshonestos dentro de la normalidad del sexo de pareja, hasta de todo, absolutamente de todo, alrededor del tema ufológico. Pero les decía antes que un asunto como el de Humo, 30 y tantos años dando vueltas por ahí, y de pronto aparece José Luis Jordán Peña, ex miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, diciendo que ha sido un invento de él. Pero naturalmente hay otras personas, como es el caso de Antonio Rivera, que ha escrito varios libros sobre Humo. Decía, bueno, pues algo habrá inventado José Luis Jordán Peña, pero todo no lo ha podido inventar. No hay una cabeza que dé para tanto. Yo no sé, querido tocayo Rivera, yo no sé, pero yo creo que la cabeza de José Luis Jordán Peña da para inventarse Humo y mucho más. Pero es posiblemente peor lo de Rafael Farriols. Rafael Farriols, que no quiso intervenir en el programa de Humo, me dijo en una llamada previa al programa, mira, yo no voy a intervenir porque le he prometido a José Luis Jordán Peña que yo no voy a hablar de este asunto. Pero bueno, ¿cómo es comprensible que gente que casi ha empleado toda su vida útil en estudiar Humo, ahora pues, verán ustedes, Humo empieza cuando Fernando Sesma Manzano empieza a publicar en el Diario Madrid, empieza a publicar sueltos diciendo que él ha estado en el espacio y que le hablan los extraterrestres y todo aquello. Bueno, Fernando Sesma, antes de morir, pues dijo que todo era mentira. José Luis Jordán Peña, que está con un grave problema, pues ha dicho que todo es mentira. Sin embargo, hay gente que sigue insistiendo en que no, en que es verdad. Y esto me recuerda una vieja tradición antropológica como es el culto al cargo, que les explico a ustedes para que aquellas personas que no lo conozcan se den cuenta de por dónde van los tiros. Cuando la Segunda Guerra Mundial, en algunas islas del Pacífico, islas que no habían sido pisadas ni siquiera por los japoneses, sino que ahí vivían pues personas que poco más o menos estaban en el Paleolítico.
Bien, pues de pronto o bien llegaban los japoneses o bien llegaban los americanos. Parece ser que en la isla en la que llegaban los japoneses las cosas no iban demasiado bien. Pero en las islas que llegaban los americanos, independientemente de que alguna que otra indígena quedara embarazada, pero por lo demás los americanos repartían chicles, repartían latas de conservas, dulces y todo tipo de cochinadas, porque ya me contarán ustedes para qué era un indígena estas cosas. El hecho es que estos indígenas veían llegar aviones, y en estas islas se hizo una mini pista, llegaban aviones cargados con lo mejorcito de Estados Unidos, y lo que sobraba, pues los americanos se los daban a los indígenas. Cuando terminó la guerra, los aviones se marcharon, y los indígenas se quedaron sin chicle, se quedaron sin helados, se quedaron sin Coca-Cola, se quedaron sin tabaco, se quedaron sin nada. ¿Qué hicieron entonces? Pues como la pista se conservaba, ellos reconstruyeron como pudieron un avión de madera, y lo pusieron allí sobre la pista, y todas las tardes se colocaban en la pista contemplando esa reproducción del avión, se quedaban contemplando aquello a ver si le daban vida y el avión volvía a aterrizar y les traían los chicles, los dulces y la Coca-Cola y el tabaco de nuevo. Pero eso no pasaba. Y entonces a esta costumbre de los aborígenes, supongo que de la Polinesia, pues se le llamó el culto al cargo, es decir, el culto a ese avión que va con esa carga y que repartían. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que personas que han dedicado un montón de años al tema Humo, a la misión Rama o cualquier otra historia, lo que sucede es que cuando se quedan sin ello, dicen, no puede ser que nos hayan engañado, no puede ser que todo esto sea mentira. Y entonces, como los polinesios siguen haciendo el culto al cargo, siguen con el símbolo de Humo, con esa H, esa extraña H, pues siguen llevándola, siguen poniéndola donde pueden, a ver si ciertamente los humitas existen y vienen y les dicen algo a ellos. Verán ustedes, lo del desierto, me parece que es el desierto de Chilca, en Perú. Cuando este querido amigo y persona muy seria fue a pillar los ovnis, lo único que vio eran camiones que estaban a 8 o 10 kilómetros de distancia de donde se había instalado el grupo. Nada más que camiones. Camiones que intercambiaban contrabando, o que descargaban un contrabando y se llevaban el dinero. Es triste pensar que con la cantidad de cosas que tenemos en esta tierra, la cantidad de maravillas que hay en este mundo, lo que puede dar de sí el intelecto humano, perdamos nuestro tiempo en estas cuestiones. Yo no lo he perdido nunca, me he interesado por todo para después contarlo a ustedes. Y la verdad es que esta noche sé que el teléfono no deja de sonar, tengo la sensación de que me estoy ganando muchos más enemigos de los que tenía antes de comenzar el programa. Pero Sisto Paz miente absolutamente en todo, excepto en que él cree que es un contactado. Es decir, que no es una verdad objetiva la que él nos cuenta, sino una verdad subjetiva. Es decir, él cuenta su verdad. Y luego hay una serie de personas que creen la verdad que cuenta Sisto Paz. Pero de eso a pensar que Sisto Paz ve ovnis, pues mire usted, esto ya la cosa cambia. Usted se está preguntando, entonces, esos ovnis de los que les habla, ¿qué ovnis son? Pues yo se lo cuento. No son más que luces. Yo no he visto nunca ninguna nave con puertecitas ni con ventanas. Es decir, yo no he visto nunca ninguna nave. He visto naves de Iberia, he visto naves de las líneas aéreas alemanas, he visto aviones. Pero he visto luces en lugares muy determinados, como es fundamentalmente el Coto de Doñana, donde curiosamente hay muy cerca una base aérea americana, como es la base de Morón de la Frontera. He visto luces también extrañas en el Pirineo, porque iba especialmente a verlo, para hacer mis reportajes, exclusivamente allí. Yo no veía más que luces. ¿Qué son esas luces? Mi respuesta ha sido siempre la misma. No lo sé. He fotografiado con infrarrojos y he obtenido luces similares a las que veía cuando no las veía. Entonces, lo que son estas luces yo no lo puedo decir. He hecho muchas teorías, me he arriesgado a veces al hablar así ante grupos de personas. Recuerdo perfectamente cuando el padre Pilón me invitó a uno de sus cursos, no me volvió a invitar más, y es una pena porque pagaban por ir, supongo que seguirá pagando. Y yo hablé de ovnis y dije más o menos lo que estoy contando aquí. Que mire usted, que no hay ninguna base norteamericana, no hay un hangar 18 o hangar 8 donde haya restos de un ovni y donde haya cadáveres de extraterrestres. Eso no es cierto. Toda esta historia empieza de que había restos de un ovni y cadáveres congelados en bases secretas norteamericanas, comienza cuando se está dando en Miami, creo que fue en Miami, un curso de ventas. Y entonces el director del curso, al terminar una de sus intervenciones, dice, por cierto, ¿han oído ustedes
que las fuerzas aéreas han capturado un ovni o han derribado un ovni y han guardado restos en un hangar, y que hay 2 cadáveres de extraterrestres congelados, y no dijo más, y no era más que un experimento. Un experimento que, como el propio director del curso después trató de explicar, pero ya nadie le hizo caso, él contó esto a sabiendas de que era mentira, o sea, mentía, a pie juntillas mentía, para ver cuánto tardaba en difundirse la noticia y luego darse el gusto de desmentirla. No pudo darse el gusto de desmentirla porque nadie le escuchó, pese a que escribió un libro contándolo. Nadie le escuchó. Pero no hay cadáveres de extraterrestres en ninguna base norteamericana, ni restos de ningún ovni. Y si lo hubiera, lo sabríamos. Si lo hubiera, lo sabríamos. Los archivos secretos de las Fuerzas Aéreas Españolas, cuando han sido abiertos y antes de ser abiertos, la verdad es que no había nada. Había muy poquita cosa que contar. Y lo poquito que había lo ha publicado perfectamente Juan José Benítez, y coincide con los 4 o 5 casos importantes que él tuvo la oportunidad de investigar, como es el caso de Manises, alguno de Canarias y demás. Pero es que eso no era secreto, no era secreto. Cuando por la ley norteamericana se han abierto los archivos de la CIA y los del FBI, pues se ha visto que tampoco la cosa era para tanto, ni siquiera con la muerte de Kennedy, cuando se han abierto los archivos, la parte que se ha podido abrir, tampoco la cosa era para tanto. Pero ocurre una cosa, y es que interesa al ser humano de esta época, le interesa la fabulación, le interesa el complot, el pensar que hay manos negras, el pensar que hay ojos extraños que nos vigilan, que hay espías que están grabando esto que yo digo. Si no hace falta que lo grabe nadie, se lo estamos grabando aquí. Y si usted tiene alguna duda, mañana la ley se lo permite que usted pida a Onda Cero una copia de lo que estamos diciendo. No hace falta para nada que estén ahora mismo espías de humo o espías de Marte o yo que sé de dónde, aquí escuchando lo que yo cuento para después dar parte de ello. Mire usted, no, de verdad no, es que estos complots y estas cosas, esto se llama paranoia. Y la verdad es que es bueno que quien sea un paranoico tenga una buena idea en la que divertirse. Esto es extraordinario, porque así hacen poco daño, así el paranoico hace poco daño. No se siente perseguido más que por mí y por cualquier otro crítico. A mí estas cosas yo sé que me perjudican. Yo mañana a lo mejor queremos invitar para la semana que viene a alguien con estas cuestiones y dice, no, porque me ofendió usted gravemente. Pues venga usted aquí, defiéndase, pero no conmigo, que yo no sé nada de física, ni sé nada de astronáutica, ni de astronomía. Pero cuando quiera abrir alguno de estos que saben tanto, pues le traemos a otra persona que sepa de verdad. Y entonces montamos un pequeño debate. Pero no es posible montar el debate porque generalmente estos paranoicos tienen lo que decía antes que tenía, que vio o que vi que demostraba tener Sixto Paz Wells el otro día en La Máquina de Verdad. Tienen una rutina, tienen una serie de palabras, tienen una retórica especial que convencen a los papanatas, pero desde luego no convencen a las personas más o menos avispadillas, no las sorprenden para nada. Verán ustedes, aquí hemos traído a personas que hablaban de ovnis y al terminar el programa y salir a la calle, el primer día veíamos que había 2 chicos esperándoles. Se hacía un programa la semana siguiente y lo anunciábamos previamente y ya había 6 o 7 chavales esperando al invitado. Si lo repetíamos el invitado a la tercera o cuarta semana y lo anunciábamos previamente, ya había 15 o 20 chavales. Y así es como se monta una secta. Así es como se monta una secta. Con estas mentiras muy bien preparadas, pero claro, muy bien preparadas depende para qué mentes. Entonces yo creo que de vez en cuando tenemos que denunciar estas cosas. Yo he sido normalmente agresivo a la radio y me he ganado muchísimos enemigos. En esta etapa de Onda Cero quiero ser un hombre amable y quiero llevarme muy bien con todo el mundo. Excepto cuando vea que alguien nos llama idiotas en nuestras barbas. Y el jueves pasado, en La Máquina de Verdad, Sixto Paz y algunos de los invitados al programa, excepto el hombre que había ido a la NASA, el representante de la NASA, que me parece que no representaba directamente a la NASA, que era un miembro de la NASA que se representaba a sí mismo, y el militar eran los únicos, y el militar no al 100%, que hablaban coherentemente. Por lo tanto, cuando veo algo así, la televisión es muy peligrosa. La radio puede que más, porque no hay imagen. Viendo la cara de algunas personas en televisión, uno se da cuenta que no se puede fiar, pero escuchándolo a través de la radio puede pasar de todo. En eso creo que la televisión va por debajo de la radio. La televisión ahí pierde puntos. La radio es bastante más fiable. Es decir, desde la radio se puede mentir, se puede engañar muchísimo más que desde la televisión. La televisión se nota. Vemos los ojos, vemos la expresión cínica.
y vemos muchas veces esa especie de sentimiento de superioridad en algunas personas. Decía uno de los invitados en la máquina de la verdad del jueves pasado, decía, así comienzan muchas religiones. Verán ustedes, eso no se puede decir. Claro está que así comienzan algunas religiones, pero esta persona que hablaba así, que es expulsada de la Iglesia Católica, expulsada de la Compañía de Jesús, estaba demostrando una vez más su rencor. Estaba poco más o menos diciendo, así comenzó el cristianismo. Es decir que Sixto Paz Wells, según este hombre, poco más o menos, que era un Cristo. Pues no, intentaba montar un Cristo, pero no era un Cristo y todo el mundo lo notaba. Y luego, no quiero dejarme en el tintero, aunque no sea más que muy brevemente, a Charlie Paz, el hermano, que según nos dijo Julián Lago, iba a contradecir a Sixto. Pero no, para nada. No, para nada. Él estaba tan contento de ser él mismo que no tuvo tiempo ni ganas de desmentir a su hermano. La última pregunta, cuando ante la máquina de verdad Julián le decía a Sixto, ¿ha viajado usted en un ovni, en una nave extraterrestre a Ganímedes? Insisto en que es Ganimedes el nombre, pero en fin, a Ganímedes. Él dijo sí, la máquina dijo no, miente. Bueno, pues todas las demás preguntas, la respuesta también tendría que haber sido que no. También mentía Sixto Paz, como mienten tantos otros. Que quede claro que esto no es un linchamiento a Sixto Paz Wells, ni muchísimo menos. Es una acusación a tantos que pretenden vendernos la burra del extraterrestre que viene a salvarnos. Aquí hay muy poquito que salvar y desde luego no va a ser un extraterrestre quien lo arregle, y mucho menos ni va a ser Sixto Paz ni ninguno de su calaña. Cero horas, 37 minutos y medio, una hora menos en Canarias. Y he de decir, pues así me lo comunican desde Control, que había muchas personas que querían intervenir en el programa. Yo les decía a ustedes que tenía la sensación de que era para darme, pero parece ser que era para darme la razón, o al menos para preguntar cosas. No me gustaría, de verdad, hacer un programa linchamiento a estas cuestiones, ni muchísimo menos. Tenía aquí un montón de datos, tenía nombres, tenía apellidos, tenía 1000 historias para contar de gentes que han cometido cantidad de tropelías a lo largo de los últimos años, pero la verdad no merece la pena, porque supongo que hay muchas personas que han sido olvidadas y no tendría sentido reverdecer sus viejos éxitos ufológicos ahora. Quede claro que cuando hay personas que durante años han seguido el fenómeno con distintos criterios, como tengo en este momento en mente a Juanjo Benítez y a otra persona que normalmente están en contra, pero se hace desde un punto de vista académico, se acaloran, discuten, pero exponen teorías. Verán ustedes, yo no niego la existencia de los ovnis, no la puedo negar porque he visto esas extrañas luces y he visto mucha gente afectada por esas extrañas luces, pero insisto, no se dejen ustedes convencer por la primera cosa que llegue. De todas las fotografías ovni publicadas, y mi especialización en este fenómeno fue la investigación fotográfica, pues en todas las fotografías investigadas el 99% son mentira. O bien son montajes, o bien son efectos ópticos. Esta misma tarde, desde mi casa, veía 3 ovnis. No eran ovnis, eran nubes lenticulares. En determinadas épocas del año, o ante la presencia de una borrasca o determinadas condiciones meteorológicas, las nubes, por los vientos que hay en esas alturas, pues las nubes se hacen como lentejas, gigantescas, esto sí. A la puesta del sol, esas nubes se ponen muy rojizas, podemos fotografiar una, y así se han vendido muchas como ovnis. Pues bien, de todas las fotografías, el 90 y tantos % son montaje o son fenómenos ópticos, pero en ningún caso. Y luego hay un porcentaje pequeñísimo de un 0 algo o de un 1, algo que no sabemos decir qué es. Y en ese 1, algo, 2, 3, ¿qué más da? En ese bajísimo porcentaje nos quedamos, porque ya es suficiente con que haya una sola fotografía que no podamos explicar, pero que sepamos que no está trucada, y que todo el análisis granulométrico, ahora no me sale la palabra, granulométrico, todo el análisis del grano de la fotografía que podamos hacer, para ver si es trucado, si hay dibujos, si hay cosas, pues no nos da ninguna explicación. Entonces estamos ante algo que no sabemos lo que es, y en ese porcentaje hemos de quedarnos. Y mientras tanto, buena es la búsqueda, siempre que esa búsqueda sea honesta. Buena es la búsqueda porque alrededor del fenómeno ovni yo creo que vamos encontrando cantidad de otras historias, cantidad de otras posibilidades culturales no menos importantes.